Ahí compartimos la preocupación de los sectores. El decreto no cumplió el objetivo. Si es necesario abrogarlo, derogarlo, cambiarlo, modificarlo. Las soluciones parches no son a las adecuadas. No podemos seguir generando expectativas que no se van a cumplir. Hay preocupación a nivel nacional por este decreto que establece un precio diferenciado para el diésel a los grandes consumidores, un precio casi el doble. Estamos hablando de 18 bolivianos el litro, lo cual ha llevado a movilizarse a diferentes sectores. Por un lado, ya se registra un bloqueo en pleno estado de excepción, esto en la carretera que une Santa Cruz con Trinidad, y por el otro se vienen algunos congresos de parte de los sectores productivos precisamente rechazando públicamente este decreto. Para hablar del tema ya estamos en contacto con el diputado de Unidad, estamos con Carlos Alarcón. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Usted cómo ve esta posición que mantiene el gobierno en torno a este decreto? Porque vemos algunos ministros que lo defienden y otros que están sugiriendo su modificación. Muy buenos días, Gabriela. Esas posiciones contradictorias, discrepantes, que no son uniformes entre unos ministros y viceministros que están en desacuerdo con esa diferencia tan grande de los precios del diésel para grandes y pequeños consumidores, y otros como el ministro de la Presidencia o el de Economía que dice que no se va a abrogar el decreto y se van a hacer pequeños ajustes, demuestran que falta la cabeza de gobierno en el país. Parece que el presidente, en lugar de ser la cabeza de su gobierno y dar una línea uniforme con relación al decreto, está más preocupado de inventarse relatos ficticios de su supuesta lejanía con Cerimedo, cuando todo Bolivia sabe que Cerimedo ha sido un gran operador político y directamente relacionado con el presidente. ¿Qué cree que es lo que va a pasar en el marco de este estado de excepción donde ya se están registrando movilizaciones, incluso bloqueos? Decíamos, hay uno en la carretera que une Santa Cruz con el Beni. El propio gobierno, Gabriela, está incumpliendo su decreto de estado de excepción porque está permitiendo los bloqueos. Si usted ve la esencia y las disposiciones expresas del decreto, se prohíbe todo tipo de bloqueo por cualquier causa, razón o motivo. Pero resulta que no solo ya se han dado otros bloqueos, aunque no han durado mucho, pero claramente el gobierno está violando su propio decreto de estado de excepción al no hacerlo respetar y cumplir para que no hayan bloqueos, y después con qué cara va a venir a pedir a la Asamblea una prolongación del estado de excepción si él mismo no lo está haciendo cumplir. ¿Y qué imagen proyecta eso a la población? Una imagen de total incertidumbre, de inseguridad. Todas estas medidas que deberían ser adecuadamente cumplidas y ejecutadas por el gobierno, parece que más son medidas improvisadas que no generan certidumbre, no generan políticas de gobierno eficientes, eficaces. Entonces, prácticamente hay una sensación de un desgobierno, ¿no? Pero eso tendrá que verlo el presidente y sus ministros, cómo lo corrigen rápidamente, porque ya no podemos seguir en este estado de zozobra y de incertidumbre. Y eso es precisamente lo que reclama la población. ¿Qué dice su bancada con respecto a este decreto en particular que está siendo rechazado con estos bloqueos, con estas manifestaciones públicas? Compartimos la preocupación de un decreto que no solamente ha vuelto a la subvención del diésel y de la gasolina, que fue uno de los grandes problemas económicos estructurales de la crisis que había que resolver a fondo, sino que este tipo de diferencia de precios genera mercados negros e ilegales, genera incentivo de corrupción y de burocracia en cuanto a las asignaciones de las categorías, quiénes son grandes consumidores, quiénes son medianos, quiénes son pequeños, genera corrupción también en la asignación específica ya del cupo para unos, para otros, y genera un problema de desabastecimiento, ¿no? Donde aumenta el desabastecimiento porque se va ese mercado negro ilegal, se sigue yendo al contrabando inverso, entonces el remedio resulta peor que la enfermedad.
Entonces, ustedes como bancada van a proponer o van a apoyar esta moción de anular el decreto, de abrogarlo o de modificarlo de repente. Al no tratarse de una ley, el que tiene que tomar la decisión definitiva, pero no improvisada, es el gobierno. Tenemos que tener un gobierno que de una vez gobierne, Gabriela, ¿no? Porque si desde la Asamblea Legislativa vamos a estar corrigiendo decretos o señalando cómo se los debería hacer, entonces para eso la Asamblea Legislativa que gobierne, ese es el tema. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad de gobierno y tiene que dar una respuesta clara y contundente a las mayores preocupaciones y necesidades del país. Los sectores productivos están pidiendo la abrogación, la anulación completamente de este decreto, pero sería ya el tercero si es que el gobierno acepta esta anulación, dar un paso hacia atrás. Esa situación, ¿qué le dice a la población? ¿Qué le dice a los políticos? Si en 9 meses cada decreto que sacas lo tienes que corregir, porque lo has hecho de una manera apresurada, improvisada y que está trayendo más problemas que soluciones, entonces algo no está marchando bien en el gobierno. Pues el gobierno tendrá que ajustar la forma como está encarando sus medidas y sus políticas para que no estemos en este estado de zozobra y de incertidumbre, sobre todo en el área económica. El área económica es tan sensible, hay la crisis económica, a eso se suma que el gobierno no quiere cambiar el modelo económico del MAS ni el modelo judicial heredado del MAS. Es un continuismo como un más light, más soft del gobierno y no quiere ni siquiera encarar la reforma constitucional. Al tratarse de una ley, nosotros le hemos encarado, le hemos tomado la posta al gobierno y hemos presentado la semana anterior una ley corta de reforma parcial a la Constitución para cambiar el modelo económico del MAS que implantó en la Constitución y el modelo judicial. Ninguna ley estructural de esas que se necesitan para cambiar la situación del país ha sido todavía recepcionada en la Asamblea por parte del gobierno. Fue recepcionada la de inversiones, pero hubo un problema de foliación y el vicepresidente la devolvió al gobierno y ahora tiene que volver a ingresar. Pero el tema está que la ley más estructural y más necesaria de todas es la eliminación de estos candados del modelo económico del MAS que están en la Constitución y los candados del modelo judicial, como a seguir eligiendo a los jueces por voto en las urnas. Entonces, ese tema no lo quiere encarar el gobierno. El vocero ha dicho que se encargue la Asamblea, el gobierno no va a tocar una coma de la Constitución. Por lo tanto, esas leyes no van a dar ningún resultado si es que no eliminamos rápidamente esos candados que están en la propia Constitución, en lo económico y en lo judicial. Bien, nos mantendremos atentos entonces a ver qué es lo que pasa en el Ejecutivo Nacional luego de este análisis que teníamos con el diputado Carlos Alarcón. Habíamos invitado al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, para que nos concediera una entrevista al respecto de este tema. Lamentablemente no la ha aceptado. Seguiremos insistiendo. Continuamos. Estamos viviendo los últimos días de agosto, el mes de Bolivia, así que ustedes pueden sacar pecho con su lote en Techo, que ahora con el acuerdo entre la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios y el Gobierno Nacional mantiene hasta el 31 de agosto el tipo de cambio en 6.96. Esto para la compra de tu lote, pago de cuotas, pagos anticipados y liquidación total. No esperes hasta el último momento, aprovecha esta gran oportunidad. Tu lote de terreno con el tipo de cambio en 6.96. Vamos con Techo, número 1 en megaproyectos inmobiliarios. Continuamos con más. Son las 7:15. Permítanos hacer una breve pausa en la revista, pero ¿qué dice?